Buenas tardes. Los saludo desde Valencia, Estado Carabobo. Quiero agradecerle a la doctora Elka Marcano, así como al resto de los miembros de la Junta Directiva, por haberme invitado a participar con mi conferencia que lleva como título Importancia del ultrasonido de emergencia en pediatría. Este es un tema muy amplio por las múltiples aplicaciones que tiene el método en pediatría, por lo cual escogí algunos casos clínicos en donde vamos a ver la relevancia que tiene el ultrasonido como método de diagnóstico en pediatría. El ultrasonido es una técnica de imagen basada en la emisión de ondas de sonido ultrarrápidas no audibles por el oído humano. Estas ondas son emitidas por el traductor, atraviesan tejidos y órganos. La reflexión de los haces ultrasónicos son recibidos nuevamente por el traductor y esto es lo que se conoce como eco. Los sonidos recibidos son procesados por la computadora del ecógrafo, creando una imagen anatómica en tiempo real que se muestra en pantalla. Vamos a ver por qué el ultrasonido se considera hoy en día el primer método de diagnóstico de imagen en pediatría. Tiene muchas ventajas. Es un estudio rápido, indoloro, no invasivo, que no requiere sedación y que los movimientos del paciente no van a alterar la imagen. No utiliza radiaciones ionizantes, lo que permite repetir la exploración cuantas veces sea necesaria, dada su inocuidad. Es un estudio dinámico y en tiempo real que proporciona información anatómica y funcional. Un ejemplo, ustedes pueden ver en tiempo real los signos de lucha en una obstrucción intestinal. El Doppler es una herramienta adicional que nos va a dar información de la vascularización de cada órgano evaluado. Contamos desde hace mucho tiempo con aparatos portátiles de última generación, excelente resolución, con traductores diseñados para el neonato y la edad pediátrica. Esto ha permitido evaluar al paciente críticamente enfermo en una unidad de cuidados intensivos o en el área de emergencia o donde el paciente nos necesite, es decir, en la cabecera de la cama del paciente. Desventajas: el aire, ya que no permite el paso de la onda de sonido; la obesidad, porque la grasa atenúa las ondas de sonido; y el ultrasonido no penetra huesos, solo vamos a poder ver la superficie externa de las estructuras óseas, es decir, de la cortical. Es un método operador dependiente. ¿Qué significa esto? La interpretación de los resultados depende de la formación, entrenamiento, experiencia y destreza del operador. Podemos trabajar en el consultorio, donde procuramos crear un ambiente que sea agradable para el paciente, para bajar un poco la ansiedad y el miedo que él pueda tener, o podemos trabajar en ambientes más difíciles, como puede ser una terapia intensiva, en donde debemos cuidar de hacer las medidas de asepsia y antisepsia, trabajar con un gel tibio, tratar de realizar el estudio en el menor tiempo posible y siempre utilizando traductores diseñados para el neonato o la edad pediátrica, porque sabemos que obtenemos mejores imágenes. En tiempos de pandemia, no olvidemos la medida de bioseguridad. En la práctica diaria, encuéntrese usted en un consultorio, en el área de emergencia o en cuidados intensivos, el ultrasonido se ha convertido en una valiosa herramienta de apoyo a nuestra orientación diagnóstica basada en la clínica y en una buena exploración física. La finalidad del ultrasonido es corroborar o descartar la sospecha diagnóstica, orientar en la toma de decisiones terapéuticas, que pueden ser médicas o quirúrgicas, y en el seguimiento de patologías que así lo requieran. Les voy a presentar el primer caso. Fue referido por una pediatra gastroenterólogo que solicita un ultrasonido abdominal para descartar atresia de vías biliares. Se trata de un lactante masculino de 2 meses con 25 días, quien presenta tinte ictérico en piel y mucosa desde los 2 días de vida. Tiene heces y orinas normales. Al mes de vida presenta aumento progresivo del tinte ictérico con orinas colúricas y heces hipocólicas. Fue evaluado por pediatra, quien solicitó laboratorio reportando elevación de transaminasas, una hiperbilirrubinemia expensa de la bilirrubina directa, elevación de la fosfatasa alcalina y una serología viral positiva para citomegalovirus. Tenemos un ultrasonido que en aquel momento lo reportaron como normal. Se manejó inicialmente como una hepatitis viral, pero la evolución fue tórpida, presentando distensión abdominal, hepatomegalia y heces acólicas, por lo cual fue referido al gastroenterólogo. Cuando evaluamos al paciente, nos encontramos con un hígado aumentado de tamaño, igualmente con un ligero aumento de la ecogenicidad, es un hígado más brillante,
encontramos el signo del cordón triangular, el cual logramos ubicar por delante de la porta. Con el Doppler vemos la presencia de flujo subcapsular y nos encontramos con una anomalía de la vesícula. Aquí podemos ver como un esbozo de vesícula. En este caso, los hallazgos ecográficos fueron sugestivos de una atresia de vías biliares, corroborando la sospecha diagnóstica de quien nos refiere el paciente. Contamos con estos signos ecográficos que tienen una alta sensibilidad y especificidad. Específicamente hablo del flujo subcapsular hepático, el signo del cordón triangular y el signo del cordón triangular combinado con las anomalías de la vesícula. Todos ellos presentan una sensibilidad y especificidad por encima de 90. Este caso fue operado al día siguiente. El cirujano realizó una cirugía de Kasai, que es una derivación una portoenterostomía, y además de eso realizó la biopsia hepática, en donde se corrobora la presencia de la atresia de las vías biliares y también se corrobora la presencia de una cirrosis hepática. Son pacientes que ameritan ser seguidos muy cercanamente por todas las complicaciones que pueden presentar. Las imágenes que veremos a continuación son de este mismo paciente a los 8 años de edad, en donde encontramos cambios a nivel hepático de un proceso crónico, que sabemos que corresponde a la cirrosis hepática, y signos de hipertensión portal, dadas por baja velocidad a nivel de la porta con flujo en vaivén, fortalecización de la vena suprahepática, varices esofágicas, recanalización de la vena umbilical, flujo hepatófago, esplenomegalia, varices a nivel del vaso y un shunt portosistémico que llegaba a la vena renal derecha. Es decir, que el ultrasonido fue útil para el diagnóstico, para el seguimiento de estos casos. Este paciente actualmente tiene 11 años y todavía no ha sido trasplantado. El diagnóstico de la atresia de vías biliares sigue siendo un reto para el pediatra, pero recuerden que contamos con un excelente recurso que es el ultrasonido, que es el método de imagen de primera elección para el estudio del recién nacido o lactante con colestasis. Cuando ustedes tengan un paciente con una ictericia que en un inicio pudiera ser fisiológica, pero que se prolonga en el tiempo, dentro del plan de trabajo incluye el ultrasonido, ya que como vimos cuenta con ciclos ecográficos con una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Contamos igualmente con la colangioresonancia, que tiene una mayor precisión en el diagnóstico, y la prueba de oro es la colangiografía intraoperatoria, en donde se evidencia la atresia del árbol biliar. El éxito de la cirugía depende de la edad del diagnóstico. Aquellos pacientes que sobreviven a la infancia con un hígado nativo presentan disfunción hepática progresiva, como el caso que acabamos de presentar. Más del 75% de ellos requerirán un trasplante hepático antes de los 20 años. Entonces, el desafío que tenemos nosotros los pediatras es hacer un diagnóstico temprano, si es posible antes de los 30 a 45 días de vida, y si es posible que se haga un diagnóstico antenatal para prevenir la lesión hepática progresiva. El segundo caso que les voy a presentar fue referido por la pediatra neumonólogo, quien solicitó un ultrasonido de tórax y un ultrasonido de pared torácica. ¿Pero por qué? Este paciente es un adolescente masculino de 13 años con una enfermedad actual de 21 días de evolución, con dolor abdominal en hipocondrio izquierdo de fuerte intensidad, y es valorado por pediatra, quien solicita el laboratorio para descartar un abdomen agudo con resultados normales. Al cuarto día de haber sido evaluado, se asocia fiebre elevada y continua. Acude en este momento a un gastroenterólogo, se repite el laboratorio encontrando reactante de fase aguda positivo, por lo cual se inició antibiótico-terapia. A pesar de esto, si bien la fiebre desapareció, persistió el dolor abdominal, por lo cual se le solicitó una tomografía que lo que reportó como positivo fue un derrame pleural, abdomen normal. Es referido en este momento al neumonólogo, quien solicitó un ultrasonido de tórax y un ultrasonido de pared torácica por el hallazgo de un aumento de volumen y dolor en el reborde costal izquierdo. Es decir, aquí la neumonólogo solicitó el ultrasonido para no seguir irradiando a este paciente, y en vista del giro en cuanto a la orientación diagnóstica, de pasar de un dolor abdominal de origen abdominal a un dolor referido por una lesión a nivel del arco subcostal. Cuando hacemos en la ecografía de
partes blandas o el músculo esquelético, encontramos aumento importante de todos los tejidos blandos, es decir, de los músculos intercostales, del tejido celular subcutáneo, una colección organizada. Con el Doppler vimos que había un aumento de la vascularización, lo que es un signo indirecto de un proceso inflamatorio. Pero lo que más nos llamó la atención fue la alteración de la cortical del arco costal, tanto en el corte transversal como cuando hicimos el corte longitudinal, donde vemos una cortical irregular con disrupción e inclusive con alteración subperiódica. En el eco de tórax encontramos un engrosamiento de la pleura con irregularidad, pero no encontramos derrame pleural. Aquí a la izquierda pueden ver la pleura normal y vemos aquí una pleura patológica. Los hallazgos ecográficos en este caso fueron sugestivos a nivel de tórax de un engrosamiento e irregularidad en la línea pleural en base posterior de mi tórax izquierdo. No evidenció derrame pleural. La pared torácica, afectación de los 2/3 anteriores del 10º arco costal izquierdo con disrupción e irregularidades de la cortical, aumento de volumen de los tejidos blandos perióseos que involucran los músculos intercostales superiores e inferiores con una colección organizada. Entonces, aquí el ultrasonido fue muy útil porque hizo un giro en cuanto a la orientación y encontró una causa para ese dolor que fue referido al abdomen. El paciente tuvo que ser hospitalizado y manejado por un equipo multidisciplinario. Aquí tenemos en una tomografía con reconstrucción en 3D, en donde se puede evidenciar el arco costal alterado y fue descrito como un arco costal con adelgazamiento e interrupción de la cortical de aspecto lítico en tercio medio y anterior, no descartando proceso neoproliferativo y a correlacionar con hallazgos histopatológicos. Un leve derrame pleural versus un engrosamiento pleural. Los hallazgos ultrasonográficos estaban muy cerca de los hallazgos tomográficos. En este caso, sabemos que hay una lesión, ahorita estamos en el proceso de ver cuál es el origen y la causa. Se tratará de una osteomelitis con compromiso pleural por contigüidad o se tratará esto de un proceso oncológico. Ahora vamos a entrar en una unidad de terapia intensiva. El ultrasonido como herramienta se utiliza, como herramienta diagnóstica, se utiliza prácticamente a diario en los casos de OTIN y forma parte del arsenal diagnóstico para el neonatólogo. Vamos a destacar en este momento 3 aplicaciones que tiene el ultrasonido del sistema nervioso central. En el primer caso fue un recién nacido prematuro que presentó una descompensación brusca con descenso de la hemoglobina. Encontramos una hemorragia grado 4, que es una hemorragia intraventricular, más una hemorragia del tejido parenquimatoso periventricular. Se corrobora el diagnóstico. En el segundo caso, fue un paciente con una asfixia perinatal severa, secundaria a un expulsivo prolongado. Cuando le hacemos la evaluación encontramos un parénquima aumentado de congenicidad, difuso, con colapso del ventrículo lateral y una desviación de la línea media, pero era producida por la fractura del cráneo y hundimiento a nivel del hueso parietal. Inicialmente el ultrasonido pues le da una orientación al neonatólogo sobre los hallazgos de un probable edema y de la fractura con hundimiento. Este paciente fue llevado a tomografía y posteriormente a cirugía. El último caso fue un recién nacido a término y hospitalizado por una sepsis que tuvo un crecimiento rápido del perímetro cefálico. Y no lo piden para descartar una dilatación ventricular o hidrocefalia. Y sí, realmente había una dilatación ventricular, pero encontramos un líquido con detritus, con densidad y que nos orientó más hacia una probable neuroinfección, la cual fue corroborada posteriormente y fue una meningitis bacteriana. El ultrasonido abdominal en la unidad de terapia intensiva neonatal también tiene un importante rol, sobre todo en aquel paciente prematuro, como este con antecedentes de un retardo de crecimiento intrauterino y que presentó una descompensación. Cuando lo evaluamos, encontramos dilatación de asas, signos ecográficos de neumatosis, ascitis, evaluamos la arteria mesentérica superior, evidenciando una importante alteración en su onda de flujo, lo que significa que hay un compromiso de la irrigación de todo lo que es el lecho esplánico, corroborando así
por ecografía que esto se trata de una enterocolitis necrotizante, que es una enfermedad con una alta morbimortalidad en los recién nacidos prematuros. Es la primera emergencia quirúrgica en TIN y más frecuente en prematuros. Y el ultrasonido es muy útil para el diagnóstico precoz y oportuno, ya que ofrece detalles adicionales diferentes a la radiografía simple de abdomen. La sumatoria de todos los hallazgos ecográficos tienen una sensibilidad de 90 y un valor pronóstico positivo de 97% para esta patología. El ultrasonido también es muy importante para la evaluación tanto del acceso vascular como el diagnóstico y seguimiento de complicaciones. Este fue un caso muy interesante de un paciente prematuro con antecedente de asfixia perinatal y que ameritó ser llevado a la unidad de cuidados intensivos. 3 horas después de haber sido cateterizado, comenzó a presentar una palidez importante del cuadrante inferior derecho del abdomen y toda la extremidad derecha con frialdad. Nos solicitan de urgencia un ultrasonido y orientándonos por la clínica y el antecedente del cateterismo nos dirigimos directamente a la aorta, en donde encontramos justo previo a la bifurcación de la ilíaca una imagen ecogénica en su interior y no vemos la arteria ilíaca derecha. Usamos el Doppler y corroboramos la ausencia de la visualización de esta arteria. El paciente fue manejado con neonatólogo, hematólogo, cirujano cardiovascular y se le instauró una terapia anticoagulante con ecuadarina de bajo peso molecular y parches de nitroglicerina. Le hicimos seguimiento a este paciente, estas imágenes son 12 horas después, en donde evidenciamos una mejoría evidente desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista ecográfico logramos ver la emergencia de la arteria ilíaca derecha. El siguiente caso quizás no es una emergencia, pero sí es un caso muy importante a destacar. Es un paciente recién nacido en quien al momento de evaluar la porta nos encontramos que no vemos la porta como se ve habitualmente, sino encontramos unas imágenes hipoliúcidas que al colocarle Doppler presentaban flujo y cuando hicimos la onda espectral encontramos que esa onda tiene un flujo portal. Nos encontramos entonces con un paciente con una transformación cavernomatosa a los 21 días de vida con antecedente de cateterismo venoso. Es importante hacerle seguimiento a estos pacientes. Aquí corroboramos el cavernoma, podemos ver el flujo que está presente, es un cavernoma permeable con una onda de flujo portal. Aquí tienen una imagen de cómo se debería ver una porta normal. Esto lo traigo simplemente como una reflexión de recordar que todo paciente que haya sido hospitalizado y cateterizado debe seguir haciéndose un seguimiento en forma ambulatoria para descartar las complicaciones propias de los catéteres. Veamos ahora algunos casos en donde se destaca la versatilidad del ultrasonido para la evaluación del tórax, que si bien anteriormente se pensaba que el aire iba a impedir la evaluación del mismo, los artefactos creados por él se pueden interpretar en diferentes patologías. En este primer caso podemos ver un derrame pleural y podemos ver el pulmón con un aspecto hepatizado. ¿Qué quiere decir? El pulmón generalmente no se ve. Cuando usted lo ve con estas características y con un broncograma que está representado aquí por estas imágenes blancas o ecogénicas, nosotros podemos hablar de un proceso de consolidación y en este caso con derrame pleural. También ha sido muy versátil para el diagnóstico y la evaluación de los pacientes con enfermedad de membrana hialina, en donde se destaca un pulmón que va a estar mal aireado, en donde no va a haber líneas A, va a haber pequeñas consolidaciones subpleurales y el pulmón se ve totalmente blanco por la confluencia de las líneas B. Todo esto es esta imagen que van a ver aquí, un pulmón blanco con una colección subdural. Aquí vemos unas consolidaciones y este parámetro puede ayudar mucho al neonatólogo en referencia a en qué momento estamos de esa enfermedad. El ultrasonido de tórax, que antes se utilizaba principalmente para confirmar la presencia de un derrame o como guía en el procedimiento de una toracentesis, hoy en día se utiliza cada vez más en el diagnóstico, manejo y seguimiento de enfermedad pulmonar en el niño, disminuyendo la exposición a las radiaciones. Es útil para evaluar la enfermedad pulmonar, los procesos intersticiales, los procesos neumónicos, las atelectasias, el derrame pleural y el neumotórax. Y como vemos, para cada uno de ellos tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y vemos como en pandemia ha sido utilizado para la evaluación de la patología intersticial provocada por el SARS-CoV-2.
Esto es un caso ya en un área de emergencia pediátrica. Una lactante femenina de 4 meses quien ingresa por vómitos biliosos incontables, cólicos abdominales intermitentes. Tiene el antecedente de 2 episodios similares que fueron evaluados en emergencia. Al examen físico se evidencia signos de lucha intestinal en forma intermitente. Se le realizó un tránsito intestinal que no fue concluyente, por lo que solicitan un ultrasonido. Encontramos la típica imagen de estampas concéntricas que forman la imagen de Diana, pero no una, dos, sino 3 imágenes, y eso llamó mucho la atención. Y cuando vemos esto en tiempo real, veíamos cómo ese intestino se invaginaba y se desinvaginaba, por lo cual planteamos el diagnóstico de una invaginación intestinal múltiple e intermitente. Muy raro, y de hecho le pareció muy raro al cirujano. Pero fíjense esta imagen del hallazgo quirúrgico. Aquí tenemos una triple invaginación y el hallazgo que el cirujano describió es que presentaba un mesenterio muy amplio y laxo. El ultrasonido se considera la prueba de diagnóstico de elección por su alta precisión diagnóstica, por una alta sensibilidad y una especificidad del 100%. El siguiente caso es otro caso referido de la emergencia, un escolar masculino de 10 años con vómito, dolor abdominal difuso, no tenía fiebre, un laboratorio normal y se le solicitó un ultrasonido. Cuando lo vemos, encontramos las características ecográficas para una apendicitis aguda. Llamamos al cirujano, le comentamos nuestro hallazgo y se decide en conjunto monitorizar al paciente, ya que no había una concordancia entre la clínica, el laboratorio y el hallazgo ultrasonográfico. A las 22 horas evaluamos al paciente nuevamente y vemos las modificaciones. El fecalito se desplaza a la base, hay una mayor colección líquida dentro del apéndice, una disrupción de la pared intestinal del apéndice. Encontramos adenopatías mesentéricas, por lo cual se decide que si el paciente debe ser operado, esta es la pieza anatómica y fue corroborado posteriormente por anatomía patológica. Entonces aquí destacamos la precocidad del diagnóstico gracias al método, pero no siempre es así de sencillo. En este otro caso tenemos un preescolar masculino de 2 años y 3 meses con una enfermedad de 10 días de evolución, con un cuadro intestinal que se caracterizó en su inicio de fiebre, vómito, diarrea y un dolor abdominal difuso. Recibió tratamiento con antibióticos, interpretándose esto como una infección intestinal con una mejoría pero parcial. El dolor persiste y acude nuevamente a emergencia, en donde al hallazgo físico encontraron dolor en fosa ilíaca derecha, al laboratorio reactantes de fase aguda positivos, por lo que le solicitaron un ultrasonido abdominal. Volvemos a encontrar un apéndice aumentada de tamaño, rígida, pero rodeada de muchas asas, con un tejido graso hiperecoico a su alrededor. En el corte transversal vemos un aumento de la vascularización, lo que habla a favor de un proceso inflamatorio, y una colección organizada en fosa ilíaca derecha. En este caso, conversamos con el cirujano de los hallazgos y planteamos la posibilidad de un plastrón apendicular. En este caso, la conducta fue diferente. El paciente pasó a un tratamiento médico inicial y a los 2 meses a un tratamiento quirúrgico. Entonces, la apendicitis aguda representa la urgencia quirúrgica abdominal más común en pediatría, y con todo eso el diagnóstico puede resultar un desafío en muchos casos. El ultrasonido abdominal es el método de diagnóstico de elección en todo paciente con sospecha de apendicitis agudas en emergencia. Es útil también para descartar otras causas de abdomen agudo que simulan una apendicitis, y en época de pandemia no debemos olvidarnos de los casos de síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Tiene una sensibilidad de 83% y una especificidad del 95%. Pero en los casos en que no es visualizada la apéndice, la tomografía es el gol estándar y está indicada cuando el ultrasonido no es concluyente. Breves palabras sobre el ultrasonido en pandemia, que ha jugado un rol muy importante en la evaluación de estos pacientes y que ha ayudado también a desarrollar más lo que se conoce como el ultrasonido en el sitio del paciente donde se encuentra enfermo. Es el desarrollo de la técnica en manos del especialista, así como un intensivista o un cardiólogo,
puede estar en capacidad de evaluar el paciente y enviar esas imágenes cuando no son capaces de llegar a un diagnóstico al especialista vía telemedicina para corroborar el diagnóstico. Usamos el ultrasonido cardíaco para la disfunción miocárdica y la afectación coronaria. El ultrasonido abdominal para la evaluación del abdomen agudo, tanto en la enfermedad aguda como el COVID-19, que sabemos que se presenta mucho con síntomas gastrointestinales y no está exento de que aparezca una apendicitis, como en los casos de síndrome inflamatorio multisistémico. Ultrasonido de tórax para la evaluación de la patología pleuropulmonar, tanto en casos agudos como en el síndrome post-COVID. Breves palabras sobre el ultrasonido abdominal en pandemia. Los hallazgos ultrasonográficos en el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID muestran cambios inflamatorios en el cuadrante inferior derecho, ascitis, adenopatías mesentéricas, tejido graso mesentérico y pericoico, engrosamiento de la pared intestinal de Ilion y ciego. Estos hallazgos son totalmente inespecíficos, pero pueden simular un abdomen agudo, por lo cual el ultrasonido en la evaluación de estos pacientes tiene una finalidad y es excluir patología aguda quirúrgica como apendicitis aguda o una invaginación intestinal. La aplicación del ultrasonido del tórax en pandemia también ha tenido un importante papel en el diagnóstico y en el seguimiento de la patología. Si bien sabemos que la infección por SARS-CoV-2 en la población pediátrica produce una enfermedad leve y muchas veces no da síntomas respiratorios, se ha descrito la afectación pulmonar o neumonía en niños asintomáticos o pobremente sintomáticos. Aquí tenemos una radiografía normal de un paciente, pero le encontramos unas líneas B que nos hacen sospechar que este paciente podría estar cursando con una infección aguda por SARS-CoV-2. En este momento el paciente se aisló, se procedió a realizar las pruebas diagnósticas y se confirmó el diagnóstico, es decir, el ultrasonido se utilizó como triaje. Puede reconocer los signos del síndrome pulmonar intersticial típico de la neumonía ocasionada por el virus y en el caso de síndrome inflamatorio multisistémico puede demostrar la pérdida severa de aireación secundaria a la fuga capilar asociada al shock cardiogénico. Entonces podemos concluir que el ultrasonido en área de emergencia y de terapia intensiva es muy útil para corroborar o descartar un diagnóstico, orientar en la toma de decisiones terapéuticas y como seguimiento de diferentes patologías. El ultrasonido no debe ser nunca la única información a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, siendo fundamental integrar tanto la clínica como las pruebas complementarias realizadas. En los servicios de emergencia y de cuidados intensivos pediátricos deberíamos contar con la posibilidad de acceder a la ultrasonografía, teniendo en cuenta su gran utilidad y sabemos nosotros nuestra triste realidad en donde a nivel hospitalario prácticamente no hay equipos de ultrasonido y tampoco el personal entrenado para realizarlo. La herramienta útil es in situ para la toma de decisiones críticas en situaciones de emergencia en muy poco tiempo. Y el ultrasonido se ha convertido en una extensión de la exploración física para contestar preguntas muy puntuales que pueden surgir de la evaluación clínica. De esta manera terminamos la conferencia. Les doy las gracias por haberme escuchado y estoy a la orden para alguna duda o pregunta.